La predicación de esta mañana tiene por título La idolatría, un corazón que se aleja de Dios. Hoy en un mundo donde la diversidad de creencias y valores parece ser infinita, nos preguntamos, ¿qué es lo que realmente adoramos? ¿Es el Dios de la Biblia o es alguien o algo más? La idolatría, aunque parezca un concepto antiguo, sigue siendo una realidad presente en nuestra vida diaria. En un mundo que diariamente nos bombardea con mensajes de consumo, de éxito y placer, es fácil perder de vista lo que realmente importa en nuestras vidas. La idolatría no solo se trata de estatuas o dioses falsos, sino que también se manifiesta en nuestras prioridades, nuestros pensamientos y también nuestras acciones. ¿Qué es lo que ocupa gran parte de nuestro tiempo y de nuestra energía diaria? ¿Qué es lo que da sentido y propósito a nuestras vidas? ¿Es el amor de Dios o es algo más? Hoy veremos cómo la idolatría se manifiesta en nuestras vidas y cómo podemos abandonarla para seguir a Dios con todo nuestro corazón. A través de la palabra de Dios descubriremos cómo reconocer y recuperarla y superar esta idolatría en nuestras vidas. Y cómo podemos recuperar verdaderamente nuestra visión y priorizar a Dios en nuestras vidas. Como dice el Salmo 96, versículo 5, los ídolos de los gentiles son plata y oro, obra de manos de hombres. Pero nosotros, hermanos, no somos llamados a adorar a los ídolos de este mundo, sino al Dios vivo y verdadero. Dice el versículo base de la predicación de esta mañana, Éxodo 20, versículo 4, vamos a leer nuevamente, dice, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni les servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando vemos esta prohibición negativa, y yo creo que todos hemos estado en la predicación que el pastor una vez expuso acerca de Éxodo 20, que fueron muchos predicaciones, y vemos que es una prohibición negativa. Una antigua traducción en el inglés decía algo como esto: no te harás imagen tallada o ídolo alguno. Luego entra en detalle y dice, o cualquier imagen de cosas en la tierra, cosas en el cielo, cosas en el mar, etc. A primera vista esto puede parecer que tenemos una prohibición universal contra la elaboración o la formación de cualquier imagen, sea cual sea el motivo. Y es lo que más de uno pensaría, que no podemos hacer ninguna imagen. Algunos han tomado este mandamiento y han entendido que Dios repudia el arte y que no solo hay restricciones sobre cómo se debe utilizar el arte en la adoración del pueblo de Dios, sino también sobre el arte en sí, como una actividad. Y sabemos que esto es algo legítimo porque el pasaje dice al principio, no te harás o elaborarás imagen alguna de cualquier cosa. Básicamente en esta tierra o lo que hay en el cielo, nos dice el versículo. Pero es aquí donde es importante que tengamos un texto específico de la Escritura, a la luz de toda la palabra de Dios, a la luz de todo lo que la Escritura nos muestra y nos enseña con respecto a este versículo. Y dice que si fuera cierto que todo el arte queda excluido, como muchos piensan, o prohibido por el mandamiento, entonces encontraríamos que Dios mismo se contradice, porque cuando instituyó el establecimiento del santuario, tanto en términos del tabernáculo, en el Antiguo Testamento y más adelante en el templo, vemos que Dios es su espíritu y por su espíritu ordenó, instituyó y mandó y permitió al pueblo crear valiosas piezas de arte para el tabernáculo y para el templo. Entonces no podemos decir que va en contra del arte, porque Dios permitió esto con el pueblo de Israel. Así que no creo que podamos llegar a la conclusión de que este texto prohíbe todo arte. De hecho, si vamos al lugar santísimo, y como hemos venido leyendo en nuestra lectura consecutiva, en sí mismo vemos que el trono de Dios en el propiciatorio está coronado, por así decirlo, con imágenes de seres angelicales, los querubines que están sobre el arca con las alas extendidas, como lo hemos leído.
Así que debemos tener mucho cuidado con la forma en que tratamos este tema. No podemos ir así a la ligera. Lo que sí está incluido, y quiero que tengamos claro en esta mañana, lo que sí está incluido en la prohibición es la fabricación de imágenes que tienen la intención de ser manifestaciones o réplicas de Dios mismo, como el becerro de oro que el pueblo insistió a Aarón que hiciera precisamente cuando Moisés estaba recibiendo de parte de Dios los 10 mandamientos. Lo que sucede históricamente en las formas burdas de idolatría es que la gente empieza a adorar las imágenes y a venerar a los símbolos. Y para evitar la adoración de estos objetos terrenales, Dios prohíbe hacer cualquier imagen de él, porque se nos dice que Dios por naturaleza, nos dice la palabra, que debemos adorar en espíritu y en verdad debe ser adorado Él. Y vamos a Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23. Y allí vemos claramente lo que pasa cuando el hombre pierde la visión de a quién verdaderamente debe adorar. Dice en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermano, la esencia de la idolatría es el cambio, como dice en Romanos, es el cambio de la verdad, de la gloria de Dios por una mentira al servir y adorar criaturas. Y estas criaturas, incluyen no solo las criaturas de la naturaleza, sino especialmente los objetos que hacemos con nuestras propias manos. Incluso una lectura superficial de los profetas en el Antiguo Testamento nos muestra las denuncias dramáticas que Dios hace contra esta práctica. No solo entre las naciones paganas, sino también dentro del mismo pueblo de Israel sucedía esto, donde la gente se dedicaría a la adoración de imágenes sagradas, estatuas y cosas semejantes en los lugares apartados para ello. Isaías y Jeremías es un gran ejemplo de esto, donde ellos, por decirlo así, ridiculizaron la práctica de la idolatría diciendo: ustedes hacen y crean objetos con sus propias manos, hacen objetos sordos y mudos de madera, de piedra, y luego, después de haberles dado forma, empiezan a hablarles como si pudieran oír, empiezan a orar a ellos como si pudieran responder sus oraciones. Es una locura. Esto es lo que decía Isaías y Jeremías. Es locura que la gente luego empiece a comportarse de esta manera hacia las imágenes, de una manera que solo es apropiada ante la presencia de Dios. Hermanos, y con esta introducción, quiero mostrarles lo que verdaderamente está pasando hoy en día. No estamos alejados de lo que le pasaba al pueblo de Israel. No estamos alejados de toda la idolatría que se vivía en ese tiempo. Quizás ahora no estemos adorando imágenes, no estemos arrodillando, no estemos idolatrando estas cosas, pero hay otros ídolos y es lo que vamos a ver en esta mañana. Y como primer punto de esta predicación vamos a ver las formas de idolatría. Las formas de la idolatría. Y está la forma de idolatría material. Y una de estas, dentro de la forma de idolatría material, está el dinero. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es uno de los principales, por no decir que principal en nuestras vidas, quizás, y ojalá no lo sea, que muchas veces las personas se dejan llevar por tener, por acaparar, por poder tener ese dinero para poder comprar, para poder ser felices según ellos. Y dice que raíz de todos los males, es allí donde empiezan las disputas, donde existe muerte, donde muchas personas por tener este dinero hacen cualquier cosa. Otro punto son las posesiones. Lucas capítulo 12, versículo 15. Posesiones, Lucas versículo 12,
capítulo 12, versículo 15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, es una realidad. Quizás muchos se ponen en su vida la meta de tener una casa, y quizás la consiguen. Luego dicen, pero deseo un carro, y también lo consiguen. Y la felicidad le dura 1 o 2 días, un mes por mucho. Y luego de eso tienen que buscar otras cosas para llenar ese vacío que tienen, que solamente la palabra de Dios puede llenar. Y se llenan y consiguen posesiones y tienen esto y quieren trabajar y seguir consiguiendo y seguir amontonando y acaparando muchas cosas. Pero lo que nos dice la palabra es que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por mucho que usted tenga, y vemos personas que muchas cosas tienen, pero a la vez son infelices, no tienen una vida verdaderamente feliz, llena de amor. Otra forma de idolatría es el éxito. Cuando hablamos del éxito, vemos lo que nos dice Proverbios capítulo 28, versículo 25. Proverbios capítulo 28, versículo 25 dice: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. ¿Cuántas veces la fama, el tener éxito, el querer ser reconocido en este mundo es un ídolo para muchos? Buscan tener esa fama, buscan que muchos lo reconozcan, ser nombrado, ser conocido como: es que fulano de tal es el que más tiene, es una persona muy exitosa en lo que hace, es un ingeniero y es muy esto, muy aquello, y buscan esa fama. Pero de verdad, estas cosas nunca van a llenar su corazón y también se convierte en un ídolo en esta persona. Vemos también otra forma, ya vimos la idolatría material, la idolatría espiritual. Dentro de la idolatría espiritual están las filosofías, y eso es lo que vemos hoy en día, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, estamos llenos hoy en día de cosas, de sectas, de religiones que buscan ese amor propio, esas cosas que ellos quieren, y lo que buscan es apartarlos del Señor. Engañan a las personas y van detrás de cosas que verdaderamente no son necesarias en la vida, y les ponen esa mentalidad a las personas para que vayan detrás de estas cosas y se olviden verdaderamente de lo que el hombre, para lo que el hombre fue creado, que es para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. También vemos la espiritualidad, como lo dice 2 Corintios capítulo 11, versículos 14 al 15. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes hacen cosas? Y muchas veces el Señor permite todas estas cosas para que estas personas vivan en ese engaño, continúen en ese engaño. Y muchos dicen, pero es que vea, tal cosa me funciona, hago esto y me funciona, hago esto, voy a tal lado, lo que me dice el pastor, lo que hace, pero todo no es conforme a la palabra de Dios. Y el Señor permite estas cosas para que vivan todavía en su engaño. Vemos también otra forma de idolatría, es la idolatría emocional. Y esta sí que la vemos a diario, y es el amor propio. En 1 Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, por todos lados vemos el amor propio, que debes amarte, que debes hacer esto. Cuando el Señor dice que debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos. Y si es así es porque tenemos mucho amor hacia nosotros. Y nos pasamos muchas veces y buscamos todo para mí, todo debo de tenerlo yo debo hacer esto, yo debo hacer aquello, yo debo estar bien, yo primero. Pero, como nos decía Santiago, debemos buscar el amor de los demás. Si verdaderamente amo a esa persona, yo debo preocuparme si esta persona está bien, si esta persona tiene lo necesario, si esta persona yo le puedo ayudar en esto o en aquello. Pero hoy en día las personas es un
egocentrismo, donde buscan todas las cosas para ellos, donde quieren estar bien ellos, donde quieren colocarse la mejor ropa, donde quieren... Y estas cosas no están mal, no están mal que nos vistamos bien, no están mal que hagamos las cosas bien, pero ya llegan al extremo y ponen esto como un ídolo y pone y ocupa el lugar de Dios antes que las cosas de Dios. Debemos tener y debemos buscar primeramente las cosas de Dios, y este amor propio se ha convertido hoy en día ese lema de la nueva era que busca que todo debe amarse y amarse y amarse y todas las cosas son para mí, debo buscar lo mejor para mí. Pero cuidado, cuidado, debemos cuidarnos. Sí, el Señor nos manda que cuidemos nuestro cuerpo, que vivamos de una forma digna, pero cuando lo llevamos al extremo, se puede convertir o se convierte en un ídolo. Vemos también el orgullo. Proverbios 16, 18. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuidado, hermanos, con el orgullo. Cuidémonos del orgullo. Incluso en este momento podemos tener orgullo al escuchar la palabra de Dios, al estar escuchando estas palabras que quizás nos ofenden o quieren derribar esos ídolos que tenemos. Sentimos orgullo, sentimos rabia y no queremos doblegar nuestro orgullo delante de la palabra de Dios. Digámosle al Señor que quite ese orgullo en nuestro corazón ante su palabra. Nunca busquemos estar por encima de lo que Dios ha ordenado ni de lo que Dios quiere para nosotros. Sabemos que la palabra de Dios toda es buena para el hombre, nos ayuda en toda nuestra vida, y muchas veces cuando venimos a escuchar la palabra de Dios o cuando nos exponemos a la palabra de Dios, escuchamos palabras y como sabemos que tenemos algo que estamos guardando allí o que estamos quizás en este caso adorando más que a Dios, sentimos orgullo, sentimos rabia y no queremos dar nuestro, por decirlo así, nuestro brazo a torcer. Entonces debemos tener mucho cuidado con esta forma de idolatría. También vemos el miedo. ¿Y cómo es el miedo? Sí, el miedo a perder las cosas, miedo a la incertidumbre, miedo al mañana, lo cual se manifiesta con ansiedad, con depresión. Hermanos, si sentimos todas estas cosas, verdaderamente estamos poniendo la fe en otras cosas y no están verdaderamente en Dios. Como dice Santiago, debemos vivir un día a la vez, no sabemos el día de mañana. Sí, programamos hacer las cosas y queremos hacer las cosas, y no está mal programarnos para decir, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello, pero ¿será que el Señor quiere? Mientras tanto, yo debo hacer lo que tenga a la mano, debo hacer lo que puedo hacer en el momento, confiando en que el Señor va a obrar. Ahora, lo que hago y lo que deseo hacer, que sea conforme a la voluntad del Señor. Yo no puedo pedir cosas que no sean conforme a la voluntad del Señor, no puedo pedir cosas que verdaderamente no van acorde a la palabra de Dios. Entonces no espere que el Señor cumpla, por decirlo así, sus caprichos. Verdaderamente tenemos que tener la fe en el Señor, y ese miedo, esa incertidumbre que quizás sienta, hermano, ore y pídale al Señor que quite todas estas cosas de su corazón. No viva pensando en qué haré, miedo a que de pronto haga tal cosa, miedo a que sea perseguido por la palabra de Dios. Mucho cuidado con esta forma de idolatría, porque primero está el sentir miedo que verdaderamente hacer las cosas del Señor. Calvino dijo que el hombre por naturaleza, es decir, el hombre caído, es lo que él llamó un fabricum idolarum, que traducido significa una fábrica de ídolos. No es que de vez en cuando somos propensos o tendemos a desviarnos del camino correcto y accidentalmente nos involucramos en la fabricación de ídolos. No es así, no es que estemos bien y que de repente caigamos en esta idolatría, no. Somos una fábrica de ídolos, los producimos en masa, tenemos líneas de producción para nuestros ídolos y parece que la producción de los mismos no tiene fin. Hermanos, si verdaderamente el hombre fue creado para adorar, y si no adora al Dios vivo y verdadero, adorará cualquier cosa, pero algo tiene que adorar en su vida. No vive por el mundo errante y siendo él solo, no, él enfoca esa adoración en algo y examine si verdaderamente su fe está en el Señor y está adorando verdaderamente al Señor. Somos una fábrica de ídolos, dijo Calvino, y es así. Cualquier cosa la ponemos. ¿Y cómo es esa idolatría? Pues poner primero las cosas
que creemos que están bien o las que creemos son las que van primero y luego va el Señor. Y vemos en la historia que uno de los grandes debates en la época de la Reforma, en el siglo XVI, siguió la controversia iconoclasta en la historia de la Iglesia sobre la función de las imágenes y estatuas en la adoración del pueblo. Uno de los problemas del siglo XVI fueron las imágenes o los íconos o los ídolos que eran una parte integral del culto de la Iglesia católico-romana, donde hay estatuas de santos y estatuas de María y todo eso, como parte de la actividad, y la gente entraba en la iglesia y rezaba frente a una estatua, pues igual, todavía se sigue viendo. La Iglesia católico-romana insistió en ese momento en el asunto de que la gente de la iglesia no estaba supuesta a adorar estas estatuas o íconos o estos elementos, y decían que la gente entendía que la Biblia prohíbe la idolatría. Esto es lo que decía la Iglesia católico-romana. Y la palabra idolatría es una combinación de dos palabras, la palabra ídolo y la palabra latría, y latría significa adoración. Entonces la Iglesia prohibió la adoración de los ídolos, pero sin embargo dijeron que lo que la Iglesia realmente realiza en sus ceremonias es lo que ellos llamaron idoladulia. La dulia viene de la palabra griega que significa esclavitud o servicio. Un doulos es un esclavo o un sirviente. Dijeron que la idolodulia es apropiado, o sea, cambiaron el término, ya no era idolatría, sino idoladulia. Dijeron que este era el término apropiado. Idolatría estaba prohibido, es decir, podemos dar servicio a las estatuas, pero no adorarlas. Era lo que decía la Iglesia católico-romana en ese momento. Cambiaron esta palabra idolatría por idoladulia, que lo cual quería decir, podemos dar servicio a las estatuas, un servicio a las estatuas, pero no adorarlas. Los reformadores protestaron contra eso y expresaron que se trataba de una distinción sin diferencia, porque cuando la gente se postra y presta servicio ante las estatuas de piedra o madera, pues ¿cuál es la diferencia, hermanos? No había, era una diferencia y era algo que la gente no reconoce porque era muy sutil y es muy sutil. No solo eso, Roma va a otro elemento con respecto a la Virgen María, donde la Virgen María ha de recibir no la latría. Sabemos que la palabra idolatría está compuesta de ídolo y latría, o sea que decían ellos que la Virgen María no había de recibir la latría, es decir, no recibía oración, sino que ha de recibir no solo la dulia, como hemos visto, sino la hiperdulia. Y sabes, hermano, ¿qué significa esa palabra hiper? Pues es algo que se usa para dar énfasis, de modo que no solo hay que prestar servicio a María, sino que hay que prestarle una forma hiper extrema de servicio. Eso fue parte de la protesta de la Reforma, o sea, ellos iban más allá. Algunos de los reformadores fueron tan lejos que llegaron a quitar todas las estatuas, vitrales y casi todas las formas de arte de las iglesias. Y el motivo detrás de todo esto era llamar la atención sobre el verdadero carácter de Dios en la adoración. Y dijeron esto en ese tiempo, abro comillas, si vamos a equivocarnos en este asunto, equivoquémonos mejor teniendo poco arte en lugar de demasiado, debido a la tendencia de la carne al confundir las imágenes o la réplica con lo que se representa. Esto fue lo que dijeron los reformadores y quitaron todas estas cosas. Incluso algunas iglesias llegaron a retirar la cruz de la presencia del pueblo de Dios para que no empezaran a adorar el símbolo en lugar de lo que éste señala. Calvino, por su lado, era uno de los que abogaba por la sencillez en la adoración y llegó a hacer esta distinción, que el arte que representa y refleja acontecimientos históricos reales es legítimo, pero de lo que hay que cuidarse y protegerse es del intento de representar a Dios en cualquier forma concreta. Y vemos un ejemplo muy claro, y lo vemos hoy en día, y es la pintura de la creación que adorna el techo de la Capilla Sistina, en Roma, que se considera pues el mayor, si no uno de los mayores logros de Miguel Ángel. ¿Y qué vemos allí? Todos conocemos ese magnífico, por decirlo así, pintura de esta deidad musculosa que baja del cielo con su dedo índice, extendiendo, tocando el dedo de Adán y mostrando la creación. Los turistas de todo el mundo pues acuden más allí, vemos que allí todos los días va la gente y contemplan esta pintura, y creo que los reformadores verían
en eso una violación del segundo mandamiento, porque allí Dios es representado en una forma humana. Allí está representando a Dios y a Adán, cuando verdaderamente a Dios nadie lo ve. Dios es espíritu y debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Es una imagen del Dios invisible que está allí en la Capilla Sistina. Ahora bien, ¿sería apropiado tener en un vitral una imagen de una zarza ardiente entonces? Creo que los reformadores que la utilizaron como logotipo básico o símbolo principal de la reforma le concedieron legitimidad porque una de las formas concretas en las que Dios se manifestó históricamente fue a través de la zarza ardiente. Pero todo el mundo entendió históricamente que fue a través de la zarza ardiente. Ahora, todo el mundo también entendió que se trataba de una teofanía y que no era una imagen del Dios mismo. Y eso es lo que nosotros entendemos y es lo que nosotros sabemos. Al igual que la paloma que descendió sobre Jesús en su bautismo fue un signo externo de su unción, pero la paloma no es el Espíritu Santo. De manera que se vuelve un poco complicado y difícil saber exactamente dónde están los límites de lo que está permitido y lo que está prohibido en este mandamiento. Eso ha captado la atención por siglos de la gente piadosa que quiere honrar el segundo mandamiento. Pero sí podemos ir al meollo del asunto, y el meollo del asunto en el segundo mandamiento, que es lo que estamos tratando en esta mañana, es básicamente lo mismo que se encuentra en el primer mandamiento. Debemos honrar a Dios como Él es y no hacer ningún sustituto de Él que dirija o desvíe nuestra atención o adoración de Él. Es así como vemos, en segundo lugar, las consecuencias de la idolatría. Y vamos a ver qué consecuencias trae la idolatría. Y una de las consecuencias que vemos es el alejamiento de Dios. Alejamiento de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías capítulo 59, versículo 2. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, es eso. La idolatría básicamente nos aleja de Dios, nos aparta de Él. No podemos servir a dos señores. El Señor dijo: no podemos servir a riquezas y a Dios. No podemos estar allí como este joven que quería servir a las riquezas y seguir a la vez al Señor. No podía hacerlo. No podemos seguir o servir a dos señores. O somos siervos de uno o somos siervos del otro. Pero verdaderamente, si hay ídolos en nuestro corazón, nos apartará, nos aleja de Dios, como le pasó al pueblo de Israel. Segundo, la esclavitud a los ídolos. Dice segunda de Pedro capítulo 2, 19. Segunda de Pedro capítulo 2, 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hermanos, si usted tiene ídolo, usted es esclavo de ese ídolo. Es esclavo de lo que usted desea. Por su amor propio, por su orgullo, por todo eso que ocupa el primer lugar del Señor, usted es esclavo de esas cosas. Y se vuelve esclavo y tiene una esclavitud con Él. Le sirve solamente a Él. Vive para hacer lo que este ídolo demanda. Así que, como dice segunda de Pedro, le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Tercero, destrucción espiritual. Y simplemente en 1 Corintios capítulo 10, 14, 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hermanos, es lo que debemos hacer. Si verdaderamente hemos degustado de la palabra de Dios, si verdaderamente hemos conocido, si verdaderamente vivimos para el Señor, lo que debemos hacer es huir de la idolatría. No tenemos otro camino. Si verdaderamente somos hijos de Dios, debemos huir de la idolatría. Porque si no huimos de ella, si vivimos esclavizados a ella, si nos alejamos de Dios, por último tendremos esa destrucción espiritual. ¿Y qué es esa destrucción espiritual? Pues que lentamente empezamos a enfriarnos, lentamente no sentimos dolor por el pecado, lentamente nos importa si hacemos esto o aquello que va en contra de la palabra del Señor, y nuestro corazón comienza a endurecerse. Entonces pidámosle al Señor que no pase esto en nuestras vidas, que no tengamos y que no suframos estas consecuencias por causa de tener ídolos en nuestra vida. De todo
Esto vemos el ejemplo bíblico de la historia de Nabucodonosor y la estatua de oro en Daniel 3 para que la puedan leer en la casa. Allí vemos que pues él hizo esta estatua y él dijo muchas cosas, dijo que él era más grande que todos, que nadie había sido bueno, todas estas cosas, y vemos lo que le pasó a él cuando el Señor hizo todas estas cosas con él. Ahora, lo que también podemos contemplar aquí implícitamente es una prohibición de la superstición, una prohibición de la superstición. Y ese es un asunto, hermano, que debemos tener muy en cuenta. Es uno de los problemas de la idolatría, que la gente empiece a impartir el poder de la magia a los elementos del orden creado y del nuevo, y si lees en el Antiguo Testamento, ves que la ley del Antiguo Testamento es un asunto de gran importancia para Dios, para su pueblo, y que allí no debe estar involucrado la superstición. Y es aquí donde debemos hacer un alto y decir que en cada época y en cada generación y en cada comunidad religiosa, como lo hay ahora, no importa qué denominación sea, el peligro claro y presente de la invasión de elementos supersticiosos en la fe está muy generalizado. Siempre ha existido el problema y podemos ver lo fácil que es mezclar religión y superstición. Hermanos, eso siempre va a estar allí. En la religión siempre va a estar la superstición. Siempre se quiere meter, siempre va a estar allí. Y se ve tan fácil y es algo tan sutil. Y hoy en día muchas religiones se ven permeadas por esto de esta superstición. Cuando tenemos una inclinación o propensión hacia la idolatría, también tenemos una cierta fascinación por la magia. Y muchos hombres sienten esa fascinación de tener esa magia, de poder con la mente, por decirlo así, hacer cosas. Y vemos muchas veces que gente pega stickers, que hace calcomanías, y puede decir, por ejemplo, visualiza la paz mundial. Vemos en un carro quizás o en un sticker. Y eso forma parte de esa psicoquinesis, que es parte del pensamiento de la nueva era, de la filosofía de la nueva era, la religión de la nueva era, entre otros aspectos. Es un renacimiento abierto a la magia antigua, donde la gente cree que a través de ciertas prácticas, ciertas formas de meditación, ciertos encantamientos, son capaces de manipular el entorno en que vivimos. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Mucha gente piensa que por creer, por sentarse y meditar y pensar en una palabra, y usted debe creerse, que usted debe hacer esto y aquello, piensan que verdaderamente eso va a ocurrir. Sino piensan que si nos concentramos lo suficiente en la paz mundial, como vimos ahí, podemos hacer que suceda, y que ese poder está dentro de nosotros, tener poder sobre la materia, mente sobre la materia. Y mucha gente piensa que eso es magia. Y hoy en día vemos muchas personas que piensan de esa manera. No, es que usted tiene que hacerlo, usted tiene que visualizar que esto va a suceder, que esto va a ser así, y póngale fe que eso sucede. Usted piense positivo que así va a ser. Es que usted no tiene, porque es que usted no piensa de esta manera, usted no visualiza las cosas como deben ser, y por eso es que usted no tiene. Quieren tener esa magia. No sé de cuántas maneras esto se ha infiltrado en las iglesias, donde de alguna manera pensamos que si decimos la fórmula precisa y correcta en nuestras oraciones, podemos hacer que los eventos sucedan. Y mucho cuidado, hermano, cuando oramos. Mucho cuidado, porque piensan que si yo empiezo una oración de esta manera, o si la termino de esta manera, eso va a suceder, eso va a pasar. Si yo empiezo con Padre, o si termino y tengo que terminar de esta manera, eso va a suceder, hermanos. No. Mucho cuidado con esto. A veces incluso el nombre de Jesús se utiliza como un encantamiento mágico, en lugar de una expresión de honor y de gloria a Él. Cuando este tipo de cosas se infiltran en la iglesia, no lo hace de una forma burda, es decir, de una forma claramente, sino que lo hace de una forma sutil. No va a ser así como dicen los magos, van a venir con una varita mágica y van a decir abracadabra, vamos a hacer que esto pase. No, usted no va, en las iglesias usted no va a ver esta forma sutil en que se mete esa superstición en las iglesias. Por eso debemos estar atentos a las cosas que se predican, a las cosas como la forma como las personas oran, cómo hablan. Todo esto muestra verdaderamente si tiene una fe verdadera o es una fe que busca como esa superstición.
Cada vez que la superstición o la magia invaden la verdadera religión, siempre se expresan en términos espirituales. Nadie entra en la iglesia y dice, bueno, a partir de ahora vamos a practicar la magia, o si tenemos esta imagen aquí nos protegerá, o el que tenga este medallón, pues va a tener poder. Y hay iglesias que verdaderamente son muy, muy claras en esto. Hay unos programas en televisión que dice que el medallón, que la piedra de Israel, bueno, trozos de piedra, que venden medallones con trozos de piedra y todo esto. La verdad, eso sí, son muy claros, pero hay iglesias en las que esta forma o esta idolatría, esta superstición es muy sutil. Creo que en nuestros días el Espíritu Santo también es invocado en el nombre de esta magia o esta superstición que decimos, más de lo que nunca ha sido invocado de esa manera en la historia de la iglesia. Existe esa línea entre la verdadera fe en el poder de Dios y la confianza en el poder del Espíritu Santo y un enfoque supersticioso del mismo, por el cual pensamos que tenemos el poder de manipular el Espíritu Santo mismo. Y es así como mucha gente piensa, que pueden venir delante del Señor y pactar con Él, como muchos dicen, que si yo hago esto, el Señor me va a dar esto, que si yo hago esto o aquello, voy a obtener esto. Hermanos, eso no es bíblico. Estas cosas no deben existir en la verdadera iglesia de Dios. Por eso toda la práctica de adoración y de la vida cristiana tiene que estar sujeta a la ley de Dios, y todas nuestras pretensiones de poder espiritual deben estar sujetas a la palabra de Dios. Nos sujetamos a la palabra de Dios, oramos pidiendo que el Señor haga su santa y buena voluntad. No venimos a exigirle al Señor que debe hacer esto o aquello, no. Venimos con un corazón contrito y humillado, pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiendo que el Señor obre en nuestras vidas, y hacemos peticiones. El miércoles nos reunimos, hacemos oración, pedimos unos por los otros con amor, pero ¿qué pedimos? Conforme a la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra? Si hay alguno enfermo, haga oración. Pedimos por si el Señor permite, quizás esta enfermedad que tiene el hermano, el Señor está permitiendo que el hermano vea algo. Hay un hermano que quizás esté enfermo o que vaya para alguna operación. Pedimos que el Señor haga su voluntad, que lo guarde si Él así quiere, y que todo obre para su gloria. Todas las oraciones que pedimos, todo lo que oramos, todo lo que hacemos, que sea conforme a la palabra del Señor y que sea para su gloria y para su honra, no para nosotros. Si el Señor nos quiere tener de esta manera, pues así es que el Señor quiere con nosotros, y que todo lo que tengamos, pues verdaderamente glorifique al Señor. Es común en las iglesias que la gente atribuya la guía del Espíritu Santo a las palabras y acciones que la palabra de Dios prohíbe con claridad. Cuando hacemos eso, nos acercamos peligrosamente a blasfemar contra el Espíritu Santo al convertirlo en el autor de nuestras propias falsedades. Y eso nos quiere decir, hermano, que muchas veces hay gente que sabemos que está obrando mal y que supuestamente son cristianos, pero obran mal y les resultan las cosas. Es que el Espíritu Santo, es que el Señor me está dando esa... Pero venga, a la luz de la palabra, ¿estas cosas están bien? ¿Usted está haciendo las cosas bien? ¿O es que el Señor está permitiendo este espíritu para que usted siga engañado en su mentira? Entonces, cuidado con lo que pedimos, cuidado con lo que hacemos, y cuidado con atribuir cosas que, sabiendo que están mal, pensamos que el Señor las está haciendo, cuando verdaderamente nuestro orgullo, nuestro corazón, que está haciendo estas cosas y las hacemos porque queremos tener esa gloria, nos orgullecemos, queremos hacer todo esto, pero verdaderamente no es conforme a la palabra del Señor. Todas estas cosas son parte de esta invasión de la superstición, y por eso es algo difícil pero necesario para el verdadero pueblo de Dios protegerse contra la idolatría. Y en esta mañana protejámonos, hermanos, de esa superstición, de todas estas formas de idolatría que hemos visto. Todas estas cosas influyen en nuestra vida, hermano. Verdaderamente vivimos conforme a la voluntad del Señor, a la palabra del Señor. Quite ese orgullo que tiene al escuchar la palabra, sabiendo que tiene que hacer, y aún continúa en su pecado, continúa haciendo lo que usted quiere, lo que usted desea, vive como si nunca fuera a rendirle cuentas al Señor, hermanos. Y un día tendremos que rendirle cuentas al Señor, un día estaremos en su presencia, y no va a estar su esposo, no va a estar su esposa, no va a estar sus hijos, su mejor amigo para que lo escude. No, es usted delante del Señor, y son sus obras.
Ahora, si hemos nacido de nuevo, no es nuestras obras, son las obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, ese día va a llegar y ese día va a estar usted allí de frente y va a ver o la eternidad al lado del Señor o alejados de Dios para siempre. No hay otra oportunidad, no va a decir, no, espere que es que yo voy a volver y voy a hacer las cosas bien porque ahora sí lo puedo ver. No, hermanos, no hay otro momento, no hay otra oportunidad y es una eternidad. Si ojalá pudiéramos contar las arenas, los granos de la arena del mar y quizás cuando terminemos cambiemos, por decirlo así, para otro lado de ese sufrimiento que si no hemos obedecido al Señor nos espera, pues habría al menos una oportunidad, pero es que no la hay, no la va a haber. Así que miremos cómo estamos andando, miremos cómo verdaderamente es nuestro proceder en este mundo. Y por eso debemos protegerse no solo contra la manera burda de dar forma a los ídolos, sino de las formas más sutiles en las que tratamos de bajar a Dios a la tierra, de hacerlo visible al Dios invisible, de hacer del Dios eterno algo que podemos moldear y dar forma y controlarlo. Hermanos, nunca podremos controlar la voluntad de Dios, nunca. Dios es soberano, Dios hace, como dijo Nabucodonosor, Dios hace con los hombres de la tierra lo que Él quiere y cuando Él quiere. Olvidamos nuestra religión, que Él es Dios y que estamos subordinados a Él y que no es una fuerza cósmica que se nos da para que la utilicemos para manipular nuestro entorno. Y esa es otra manera. Muchas veces pensamos que porque somos hijos de Dios, entonces todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, se me va a cumplir, todo esto va a suceder, y no es así, hermanos. Finalmente, si en esta mañana la palabra de Dios verdaderamente ha obrado en nuestros corazones y nos trae a Él en arrepentimiento y fe, quiero que veamos la respuesta de Dios y ese según su palabra. ¿Y qué responde Dios? Nos dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice que Dios nos habla de su amor y misericordia. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, si verdaderamente venimos en arrepentimiento y fe, si venimos y confesamos nuestros pecados, si venimos y confesamos nuestros pecados y nos alejamos de estos ídolos, Dios tiene misericordia de nosotros. Nos dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, también el Señor hace ese llamado al arrepentimiento. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, si verdaderamente, y dice que Él no echará fuera al que verdaderamente viene arrepentido. Si usted verdaderamente viene y se arrepiente, si usted se arrepiente de estos pecados y se aleja de ellos, los quita de su vida si verdaderamente, y sigue al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Juan capítulo 8, versículo 36, nos muestra su promesa de libertad y restauración. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor nos saca de esa esclavitud del pecado y nos trae a su luz admirable. Hermano, gloria a Dios que los que estamos aquí, estamos en esta mañana porque de cierta manera hemos entendido la importancia del día del Señor, lo que verdaderamente el Señor muestra en su palabra. Y como alguna vez dijo el pastor, nunca se arrepientan de haberse arrepentido. Qué gran equivocación algún día meditar o pensar, ¿yo por qué me arrepentí? Porque soy cristiano y todo lo que me toca. No, mucho cuidado con eso. Si Dios lo trajo a su luz, es un milagro que verdaderamente nazcamos de nuevo, que verdaderamente seamos libertados del pecado y ahora podemos ver las cosas más claramente. Y un ejemplo bíblico de la respuesta de Dios ante el verdadero arrepentimiento es la restauración de los israelitas después de su arrepentimiento. En 2 de Crónicas capítulo 7, 14 dice, 2 de Crónicas capítulo 7, 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y otro ejemplo es el de Nabucodonosor también en Daniel 4, versículos 34-37, y quiero que vayamos allá para que veamos cómo el Señor restauró, después de que vimos todo lo que había hecho con él. Daniel 4, versículos 34-37, dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor,
alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron. A mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermanos, quizás nos haya pasado lo que le pasó a Nabucodonosor, pero también vemos esa misericordia de Dios al restaurarlo, al volverle todas estas cosas y aún más, y vemos esa gran verdad que él dice, que Dios hace con los habitantes de la tierra todo lo que él quiere y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. El Señor es soberano, el Señor nos creó, por lo tanto su voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. A continuación, quiero, hermanos, que examinen algunas áreas para determinar si esas cosas buenas que usted dice tener en su vida han reemplazado a un Dios bueno y verdadero. Y quiero que examina tu imaginación. ¿Con cuáles cosas sueñas, despierta? Cuando tu mente divaga, se va hacia los bienes materiales. Examina tu atención. Considera las veces que desearías estar haciendo alguna otra cosa en vez de practicar alguna disciplina espiritual. Hermanos, ¿usted desearía estar en otro lugar en vez de estar aquí? ¿Ha venido en este momento a la fuerza, quizás, por decirlo así? ¿O por complacer a mis padres, a mi vecino que me invitó? ¿O verdaderamente usted está aquí porque desea estar aquí y alimentar su alma? Examina tu vida de oración. ¿Cómo reaccionas cuando Dios no responde a tus oraciones en la manera en que querías? ¿Confías en que Él sabe lo que es mejor para ti? ¿O te enojas y te resientes? Oramos pidiendo al Señor para que haga su voluntad. Podemos recibir un sí, un no o todavía no. Pero entonces, a cambio de eso, usted se enoja, se resiente, siente rabia porque usted ora, pero a la vez quiere que esto suceda, ¿no? O sea, que no quiere la voluntad de Dios, sino que quiere que usted suceda, quiere que suceda lo que usted quiere, pero entonces usted utiliza ese medio que Dios nos ha dejado, que es la oración, para meter esa superstición y decir, bueno, yo oro, pero quiero que esto se cumpla. No, oramos y pedimos para que el Señor haga su santa y buena voluntad. Hermano, examina tus relaciones. ¿Quién es la persona que más amas? ¿Quién es la persona a la que más quieres agradar? ¿Tienes alguna amistad o alguna persona que te aleja de Dios? Todo esto debemos examinar en nuestra vida. Verdaderamente, ese amor que debería ser el primero hacia Dios está enfocado en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestros padres. Sí, debemos amarlos, pero el que lleva esa mayor atención o ese mayor amor debe ser Dios. Examina tus preocupaciones. ¿Qué es lo que te provoca mayor ansiedad? ¿Qué es lo que más temes perder? Y es una buena forma de examinarnos. Le temo, si yo perdiera a mi hijo, mejor dicho, mi vida se acaba. No, si el Señor nos dio hijos, y si Él algún día, pues, Él lo decide y su voluntad es que quizás perdamos un hijo, pues debemos aceptar la voluntad del Señor. O mis padres, o mi esposa, todas estas cosas. Si pasara, ¿cómo reaccionaría? ¿Cuál sería mi actitud frente a estas cosas y frente al Señor? Examina tu pasado y tu futuro. Digamos que si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras viajar, ya sea al pasado o al futuro, ¿qué cambiarías? Y al cambiar esa cosa que tú quieres, o sea, ¿qué está reflejando mi corazón? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué te provoca nostalgia? ¿Cuáles son tus mayores remordimientos? ¿Qué es lo que más
deseas que suceda en el futuro? ¿Qué te provocaría desesperanza si no sucede? O sea, todas estas cosas, hermano, examinémonos, porque ese miedo a perder, ese miedo al mañana, es no tener esa confianza en el Señor. Sí, planeamos, Señor, mañana o esta semana planeo ir a trabajar, hacer esto y aquello. Pero si no resulta el día de mañana, si mañana pasó esto, bueno, fue la voluntad del Señor. Quizás el Señor así lo quiere. Seguimos orando, seguimos pidiendo. ¿Cuántas veces oró Pablo? Muchas veces oró Pablo y el Señor le dijo, bástate con mi gracia que mi poder. Y Pablo siguió, hizo y continuó con esto, con este aguijón que Dios le ha puesto. A lo último da gracias porque Dios le puso estas cosas o esta cosa en su camino. Entonces debemos mirar qué verdaderamente estamos pidiendo, qué deseamos y si verdaderamente el Señor es principalmente nuestro centro de oración. Y usa estas preguntas para descubrir esos apetitos y deseos más profundos de tu corazón. Medita en tu corazón cuando quizás hayamos salido del culto y veas qué verdaderamente ocupa el primer lugar en mi corazón. Como hijos de Dios, nuestra condición de idolatría representa un corazón dividido. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y deseamos agradarle, pero el pecado gana tantas veces. Así que necesitamos un corazón sencillo en el que solo Dios reciba oración. Y eso nos pasa muchas veces. Y no estamos exentos de estas cosas, pero debemos darnos cuenta a tiempo y orar y pedir al Señor que nos perdone y volver nuevamente a Él. Hermanos, derribar los ídolos de nuestro corazón será nuestra tarea hasta el día en que partamos al Señor. Todos los días. Somos una fábrica de ídolos, dijo Calvino. Todos los días resulta un ídolo. Acabas con este, resulta otro. Se levanta otro y esto. Pero lo que debemos hacer es derrumbarlos, derribarlos. Luchar todos los días hasta el día en que partamos a la presencia del Señor. Es parte de la santificación progresiva en la cual debemos seguir trabajando todos los días y que el Espíritu Santo también nos ayuda en esa santificación. El proceso que Dios está llevando a cabo en nuestro corazón es precisamente de derribar esos ídolos. Él obra diariamente para dirigir nuestros corazones hacia una adoración plena de Él, que busca y encuentra su satisfacción exclusivamente en Él. Por esto, Él permite desilusión, tristeza, pruebas, necesidad, traición y pérdida. A través de todas estas cosas, Dios está tumbando nuestros ídolos uno por uno. Un momento difícil, una tristeza, algo está obrando el Señor en nosotros. Todas las cosas obran para bien, todas las cosas, no solamente las buenas. Las situaciones difíciles nos ponen muy tristes, a veces estamos en momentos de necesidad. Bueno, no el por qué, sino el para qué el Señor permite esto. Bueno, ¿para qué el Señor permite que yo esté pasando por esta situación? Y eso es lo que está haciendo el Señor, tomando todos nuestros ídolos y mostrándonos en qué estamos fallando. Servimos a un Dios paciente y perseverante, y eso es lo que Dios es con nosotros, y gloria a Dios que Él es así, que tiene paciencia de nosotros y nos va llevando, a pesar de nuestras quejas y ese llanto que muchas veces, como lo hacíamos, o como lo hacía el pueblo de Israel, a todo era quejándose del Señor, y siempre tenían lo necesario, pero querían más. Él sigue en toda su misericordia dándonos exactamente lo que necesitamos. Sometámonos a su obra, dice Colosenses capítulo 3:5, ya para terminar: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y que, hermanos, hoy el reconocer y abandonar esos ídolos que quizás teníamos pero no sabíamos, podamos decir con el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar.